Me queda una más. Adriana, en Costa Rica. Esa tiene 25 y tiene 2 hijos. Yo soy abuelo. Ok. Tengo un nieto de 7 años y el otro tiene 3. Yo quería hablarte de Adriana, porque Adriana es una sorpresa. Sí. Fue unos tiempos que en verdad cualquiera le pasa. O sea, eres un sex symbol, vienes de esa opresión de Menudo, tienes el break de hacer tu fantasía. Y el que no quiera decir que no quiso Tiger Woods en algún momento, papi, es mentira. Porque no es lo mismo uno estar allá afuera en la cacería a que las cosas lleguen a ti. Esa es la gran diferencia que vive un artista. Cuando tiene mucho dinero, tiene mucha fama y se combina con, tú sabes, ser gente bien parecida, pues la cosa cambia. Llegas a Costa Rica, estás ahí de concierto y de repente llega una llamada al cuarto y ¿cómo? O sea, esto es algo bien serio y a la misma vez de la manera que tú bregaste con esto, yo te felicito porque eres un ejemplo a todo el mundo, a todos los latinos, pero de ser un hombre de respeto, de valores, mano, y meter mano y tener carácter. Por eso estás aquí vivo con nosotros hoy, papi. Gracias, papi. La historia de es un poco triste, pero tiene un final feliz. Bien feliz. Bien, muy feliz, muy feliz. Cuando yo salí de Menudo, yo fui a un teletón a Costa Rica de solista. Habían otros compañeros que no voy a mencionar el nombre, así que no tiemblen. Tranquilo, siéntese, caballero. Siéntese en su casa, no tiemblen, no voy a decir tu nombre. Pero tú estabas allí también. Estábamos varios compañeros artistas y yo en Costa Rica. Después del teletón hicimos una fiesta en uno de los cuartos. Obviamente subieron unas personas y pasó lo que pasó. A los 2 años, más o menos, me hicieron una llamada a la oficina de Ángelo, cuando Ángelo era mi manager, y dijeron que yo tenía una hija en Costa Rica, que no sé qué. Yo nunca lo creí, Luis. Claro. Nunca lo creí porque no era la primera vez que me pasaba. Es el truco de siempre. No era la primera vez que me pasaba y yo no lo creí y lo dejé ahí, caput, murió. Eso para mí nunca, o sea, no fue, ni siquiera lo consideré. Pero siempre estaba como que detrás de la mente, tú sabes, la duda, claro, claro. Cuando llegamos 15 años después a Costa Rica, o 17 años después, no sé cuántos años después. Demencia, cuando llego a Costa Rica, yendo ya hacia Costa Rica, digo, Dios mío, me empecé a preguntar yo mismo, ¿esto será verdad? Llegamos a Costa Rica, estamos en el hotel, todo perfecto. Esa misma noche, nos íbamos a ir para el soundcheck. Me llaman del lobby. Esto es reencuentro. Eso es reencuentro. Esta es la primera gira de reencuentro después de la demencia de las 6 funciones. Yo tenía 30 años ahí. Ok, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Estaban las 6 funciones del Coliseo y entonces surge esta gira, le venden la gira FX. SFX. La compañía americana, y ustedes hacen un World Tour con el reencuentro. Una demencia, o sea que el sueño sigue creciendo, bro. Exactamente. No se queda en Puerto Rico. No. Y cuando empieza el billete a pasar tu mente, después me dice. Porque de repente como que, wow, llegó el billete, tú sabes, espérate, aquí no, y el de verdad. Y el de verdad, mano, me recuerdo ese tiempo. Pues llega Raúl, que es uno de los, el hermano de Rey, que es uno de los coristas de nosotros, y me llama por teléfono y me dice, René, aquí está tu hija, está en el lobby, está con la abuelita, ¿qué tú quieres que yo haga? Y a mí las piernas me empezaron a temblar las piernas, yo empecé a sudar frío. No sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Una niña de 13 años. Yo no sabía qué hacer, Luis, te lo juro. Yo decía, ¿Tú no sabías si era verdad tampoco? No, pero anyway, tú sabes para ese ser humano yo soy su papá. No, pero en ese momento, el momento cuando tú la ves, que es lo más obviamente, lindo. ¿Tú sabes por qué? Obviamente, y lo que me dice después. No sabía, no sé lo que dice, dijo, mano, por favor. Yo le digo a Raúl, por favor, súbela a ella sola. Y obviamente súbanmela a ustedes, con muchachos de seguridad, para que suban a la muchacha sin la abuelita, porque yo quería hablar con ella sola para que ella no se cohibiera. Claro. ¿Entiendes? Y yo poderle preguntar, mira, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te han dicho? Porque yo no sabía nada. Y tú estás en tu cuarto. Y estoy en mi cuarto solo. Esperando, te dicen que va a subir. Exacto. ¿Y la trae Raúl o el que...? La trae Raúl con los muchachos de seguridad. Okay. Me tocan la puerta, abre la puerta, está una niña de 13 años, obviamente. Idéntica Luis, a ti, mano. O sea, se parece mucho a mí, tiene muchas cosas mías, muchas cosas de su mamá también. Pero yo me quedé, se me pararon los pelos porque yo me sentía tan culpable. O sea, era una culpabilidad tan grande. Y decía, Dios mío, o sea, ¿qué yo puedo hacer que pueda compensar todos los años que han pasado sin que esa niña tenga el apoyo de un papá y sabiendo que soy yo? Me pasaron millones de cosas por la cabeza. Me siento con ella en el cuarto, hablamos muchísimo, pero
a lo último de la conversación, porque si podemos estar 3 programas hablando de lo que hablamos. Claro. Gracias por compartir esto con nosotros. No, brother. Gracias, no, de Luis, verdad. Definitivo. Otra persona- O sea, yo me siento como si estuviéramos en la sala de tu casa hablando. Gracias, man. Es que esta es la sala de mi casa, brother. Gracias, René, de verdad. Entonces, ella me dice a mí, yo lo único, tenía 13 años, Luis, y ahí me mató. O sea, de ese día, o sea, ya tengo pegado el corazón y Yo la vi en su casa el sábado. Bien buena. Tienes una fotito 25 bien años linda, ahora. mano, 25 años. Ella me dijo, papi, no, mentira, porque en ese momento me acaba de conocer. Ella me dijo, No se atrevía. mire, Diablo, mire. yo lo único que quiero que usted sepa es que yo vine aquí porque yo quería conocerlo. Yo no quiero dinero, yo no quiero No, nada. bendito, Yo lo que quería era Dios. conocerlo. Cuando me dijo eso, Luis, Ahí fue que dijiste. subieron aquí. Un poquito me dio tanto sentimiento, mucho sentimiento, porque una niña chiquita que te diga eso es real. Ahí tú te diste cuenta que era tu Es hija. una cosa real. Ahí sentiste que era tu hija, René. Yo lo sé, no te puedo explicar si sentí que era mi hija, pero me lo dijo con un convencimiento y con un amor tan grande Claro. que yo dije, Dios mío, si no lo es, la adopto. O sea, Exacto. ¿tú me entiendes? Porque era demasiado. O sea, yo era bien joven también, tenía 30 años, bastante inmaduro, un poquito más que ahora. Pero traté de poder compensarla y ahora hablamos mucho, Qué chulo, todas las mano, semanas hablamos qué por teléfono. chulo, brother, qué bueno. Ahora estamos por poner el Skype para ver los nenes. No, bueno, qué bien. Porque man. no conozco a mis nietos personalmente. Porque ella tiene niños ya en Sí, Costa no los Rica. conozco, Qué hablo lindo. con ellos por teléfono, pero nunca los he visto. Ya uno tiene 7 y el otro tiene 3. Mano, de verdad que te felicito, René, bro. René está en la ca- El diario La Nación de Costa Rica reseñó en 1998 el día en que René Farray conoció a su hija Adriana González Arias, la jovencita que a sus 13 años se encontró con su padre en una visita que el cantante hizo siendo parte ya del grupo de Reencuentro. De regreso al país, en el que conoció a una chica con la que tuvo una noche de romance, el artista boricua se llevó la gran sorpresa al ver a una niña que tenía gran parecido con él. La adolescente rubia era idéntica y ya nada lo hacía dudar de su origen. A Diario Local cuenta la historia en la voz de la abuela de Adriana, doña Ana Arias Alfaro, quien se encargó de la crianza de la primogénita del ex menudo junto a su esposo. Lo cierto es que René no podía creer lo que veían sus ojos al tener de frente a su hija, y sin poder ocultar su nerviosismo, no pudo continuar cantando en el escenario en medio del Gimnasio Nacional donde ofrecían un concierto. Y ese momento, hace 31 años, la emoción dominó sus pensamientos al decidir retirarse en la interpretación del tercer tema y que sus compañeros Johnny Lozada y Ray Reyes siguieran cantando. Simplemente se dio media vuelta y aunque se retiró, el show no paró y sus amigos se hicieron cargo del concierto. El pasado regresó lleno de recuerdos y René Farray supo que Adriana era su hija, fruto de su relación con Karen González, la joven que logró celebrar su cumpleaños junto a los integrantes del grupo Menudo. La abuela manifestó que su hija tenía 17 y que fue una amiga quien la invitó a la fiesta con los cantantes internacionales. Fue cuando conoció a René, se gustaron y pasó lo que pasó, dijo en su relato al mencionar que luego, con el correr del tiempo, se supo que su hija había quedado embarazada de esa noche furtiva. Aunque intentaron establecer comunicación con René, el esfuerzo fue infructuoso debido a que sus giras y conciertos lo mantenían fuera de su hogar. Yo le pregunté de quién era la criatura que esperaba, porque ella no tenía novio. Fue cuando me contó que era del cantante que había conocido meses atrás. Como René le había dejado el número telefónico de su casa,
Ana Arias dejó claro que siempre intentó hacerle saber que su hija esperaba una hija de él, pero ni su manager le prestó ayuda para hacer contacto con el cantante. Alegó que René conoció que iba a ser padre, pero como era un adolescente, no le prestó atención a la situación, reveló. De allí que la figura paterna de Adriana fuese su abuelo, quien la crió como si fuera su hija. Ana Arias Alfaro contó que cuando supo que los Exmenudo llegarían de nuevo al país, después de muchos años, se propuso que se diera el encuentro de su nieta con su padre. En ese momento, fue Adriana que relató cómo se dio la reunión en un hotel donde fue llevada por orden de su papá René Farray. Allí hubo lágrimas y abrazos, y de esa manera se vieron por primera vez frente a frente, padre e hija. Habló por teléfono con mi mamá y no paraba de llorar. Los demás miembros del grupo se sorprendieron del parecido que tenemos. Y es cierto, la joven tiene las facciones del Exmenudo, en especial sus ojos y su sonrisa. Pero René también es padre de 2 jovencitas, producto de su primer y único matrimonio con Carol Maldonado, el cual se acabó y del que nacieron Naomi y Alana, las hijas menores del artista. En la actualidad, Adriana tiene 36 años y su padre ha compartido con sus fans el orgullo de tenerla entre sus hijas. La joven ya lo hizo abuelo de 3, 2 varoncitos y una hembra. Así lo hizo saber en una publicación del 2019 en la que contó su estadía en Miami. Desde las redes, el cantante no deja de felicitar y comentar los detalles de la vida de Adriana, como cuando la madre de su hija, Karen González, en diciembre del año pasado, celebró un cumpleaños más. Tras su divorcio, René continúa soltero y siendo un entrenador privado en un gym en Miami, Florida, y como presentador del programa La Voz Perú. Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. Recuerda suscribirte, darle like y comenta todo lo que tú quieras. Además, con tu donación, yo a cambio te daré un sticker de super me gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más, el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y este es MH Zona Retro. Retro.